Rachel nunca imaginó que su pasión secreta destruiría todo lo que había construido durante años. Pero cuando su hijo descubrió que su amante era su mejor amigo, todo se salió de control. Ahora está al borde del abismo, tratando de salvar a su familia, pero cada decisión que toma empeora la situación. Lo que sucedió después dejó atónitos incluso a quienes habían visto de todo. Pero comencemos desde el principio. Me llamo Rachel y siempre pensé que mi vida era predecible. Un matrimonio estable, un hijo adulto, un trabajo. Vivía en la rutina, hasta que un día conocí a Jake. Nuestro encuentro empezó de manera inocente. Jake era joven, carismático y sorprendentemente atento a los pequeños detalles, lo que avivó en mí emociones que creía haber olvidado. Empezamos a vernos en secreto. Primero, mensajes esporádicos. Luego, encuentros nocturnos, siempre lejos de miradas indiscretas. Cuando estaba con él, el mundo alrededor parecía desvanecerse. La pasión que surgía entre nosotros eclipsaba la razón. Sabía que jugaba con fuego, pero la sensación de lo prohibido era demasiado tentadora. Jake tenía la habilidad de disipar mis dudas con su atención, su sonrisa, sus suaves caricias, y yo creía que tenía la situación bajo control. Una mañana, mientras preparaba el desayuno como de costumbre, mi teléfono sonó. Era James, mi hijo. Su voz estaba al borde de la desesperación, y sentí una inquietud inmediata. Empezó a hablar rápido y de manera confusa. «Mamá, tienes que saber algo». Me tensé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Las siguientes palabras cayeron como un rayo. «Jake es mi mejor amigo, y hoy me enteré por casualidad». El mundo a mi alrededor se detuvo abruptamente. La luz de la mañana llenaba la cocina, y yo sostenía el teléfono, incapaz de comprender cómo había sucedido esto. ¿Cómo no pude saber que mi amante era el mejor amigo de mi hijo? La pasión que recientemente me había llenado, ahora se convertía en un miedo helado. James seguía hablando, pero ya no escuchaba sus palabras. Mi mente se negaba a aceptar la realidad. Apenas empezaba a asimilar el horror de la situación cuando él dijo: «Ahora todo el campus lo sabe». Todos mis esfuerzos por mantener el secreto, todas las citas escondidas, cada minuto de placer prohibido, se habían destruido en un instante. Todo el campus lo sabía. James lo sabía. Jake era el mejor amigo de mi hijo, y en mi búsqueda por una pasión perdida, había traicionado lo más valioso que tenía. Solté el teléfono y corrí a mi habitación en pánico. Cada momento desde esa llamada era insoportable. Un incendio de vergüenza y horror ardía dentro de mí, consumiendo cualquier pensamiento racional sobre cómo llegamos a este punto. Mi relación con Jake dejó de ser una simple aventura para convertirse en un peligroso juego que podría destruir todo lo que había construido. James, mi hijo, confiaba en mí. Siempre me había visto como un ejemplo, un pilar en su vida, y yo lo había traicionado de la peor manera imaginable. Mis pensamientos corrían en círculos. ¿Cómo arreglar esto? ¿Cómo recuperar la confianza perdida? Mis sentimientos hacia Jake, esa pasión prohibida, crecían con cada día, y no podía simplemente borrarlos. Pero ahora esa pasión se había convertido en veneno, envenenando mi relación con mi hijo. En sus ojos veía decepción, ira y, lo más doloroso, desprecio. Desde ese día, evité a Jake a toda costa. Todos nuestros encuentros, que antes me llenaban de alegría y euforia, se convirtieron en horribles recordatorios de lo que había hecho. Estaba obsesionada con la idea de que todo estaba fuera de control. Parecía que cada paso, cada mirada, podía delatarme. Intentaba actuar como si todo estuviera bien, pero por dentro sabía que las consecuencias eran inevitables. Sabía que James ya no me veía como la madre en la que podía confiar. Ahora me veía como una traidora. Cada noche, cuando James regresaba a casa del campus, la tensión era palpable. No decía una palabra,
pero sus miradas frías me herían profundamente. De vez en cuando intentaba iniciar una conversación, disculparme, explicarme, pero él siempre se cerraba, negándose a cualquier tipo de diálogo. Veía cómo los rumores se extendían en el campus, cómo sus relaciones con sus amigos se deterioraban por mi culpa, y no podía hacer nada al respecto. Mi familia se estaba desmoronando, y yo estaba al borde de perderla para siempre. Sabía que tenía que terminar esa relación, pero cada vez que Jake estaba cerca, mi corazón latía más fuerte. La pasión me invadía con una fuerza renovada en cuanto nuestras miradas se cruzaban. Mis días se convirtieron en una espera constante de encuentros, ansiosos y dolorosos. Me descubrí temiendo toparme accidentalmente con Jake en la calle o en lugares públicos donde alguien conocido pudiera vernos. Cada minuto se convirtió en un miedo constante a ser descubierta. Una noche, mientras estaba sentada en la sala de estar, escuché a alguien acercarse. Era James. Se paró frente a mí, y en su rostro vi tanto dolor que mi corazón se detuvo. Sus ojos estaban llenos de ira y decepción. Sabes que todos lo saben, ¿verdad, mamá? Su voz era baja, pero cada palabra me atravesaba como una daga. No puedo creer que me hayas traicionado. Has destruido todo. Me quedé inmóvil. Las palabras de James rompieron mi corazón en 1000 pedazos. Sentí como el mundo a mi alrededor se desmoronaba, y no podía hacer nada para detenerlo. ¿Cómo explicarle que no quería hacerle daño? Que ni siquiera yo misma entendía cómo se había salido todo de control. Pero en ese momento no podía decir nada. Todas las palabras se atoraron en mi garganta. Solo lo miraba, sintiendo cómo la distancia entre nosotros se hacía cada vez más grande. Se quedó unos segundos más, como esperando una explicación o una disculpa, pero no pude encontrar las palabras adecuadas. Entonces se dio la vuelta y se fue, dejándome sola con el silencio. En ese silencio, sus palabras resonaban. Has destruido todo. Era cierto. Estaba perdiendo a mi hijo. Nuestra relación se desmoronaba, y entendía que quizá ya no había vuelta atrás. Me quedé sentada en la habitación vacía, sintiendo cómo la realidad me aplastaba con su peso. James tenía razón. Lo había destruido todo. A la mañana siguiente, una ola de pánico me invadió cuando descubrí que los rumores sobre mi relación con Jake se habían propagado por todo el campus. La gente susurraba a mis espaldas, y sentía cómo cada mirada, cada sonrisa sarcástica me atravesaba como cuchillos. Cada paso, cada salida al público era una nueva prueba. Como si el mundo entero quisiera recordarme lo que había perdido. Mi reputación. Mi respeto. Por la tarde, Jake vino a verme. Su rostro estaba serio, y de inmediato supe de qué quería hablar. Intentó explicarse, buscar excusas para todo lo que había sucedido. Dijo que nuestra relación no podía continuar, que todo había llegado demasiado lejos. Lo miré a los ojos, tratando de encontrar rastros de esa pasión que una vez nos había unido, de ese calor que sentía antes, pero en su lugar solo vi frialdad y dolor. Un dolor que ahora nos destrozaba a ambos. Comprendí que nuestra relación, que una vez me pareció llena de significado y emociones, ahora solo era una fuente de sufrimiento. Cuando se fue, me senté y miré fijamente al vacío, tratando de procesar todo lo que había pasado. Mi corazón estaba roto, pero lo más terrible era que no solo había perdido a Jake. Había perdido la confianza de mi propio hijo. James ya no veía en mí a la mujer de la que estaba orgulloso, y yo ya no podía respetarme a mí misma. Todo lo que intenté ocultar, proteger y mantener a salvo, se había derrumbado en un instante. Mi vida se había convertido en escombros. Parada al borde de un abismo emocional, comprendí que debía tomar una decisión. Luchar por recuperar la relación con mi hijo, ganar su confianza y tratar de enmendar al menos parte de lo que había destruido.
o rendirme por completo a la desesperación, dejándome hundir en el abismo de culpa que me arrastraba hacia abajo. Sabía que esta decisión definiría no solo mi destino, sino también el de mi familia.